Hola mis amigos, muy buen día. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que cuando ustedes fuesen a la iglesia hoy, entonces tengan su encuentro personal, individual con Dios a través del bautismo con el Espíritu Santo. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta del reino de Dios. La puerta del reino de Dios disponible para todas las personas, para todos los seres humanos. No importa la religión que la persona profese, no importa lo que ella hizo de errado, no importa si ella merece o no. Lo que importa es lo siguiente. Jesús dijo, yo soy la puerta. Quien entre por mí, entrará, saldrá y encontrará pasto. Quien entre por mí, entrará, saldrá y hallará pasto, porque Él es la puerta del reino de Dios. Él es el abrigo para los que en Él creen. Cuando uno cree en Jesús, cuando uno cree sinceramente, automáticamente es eso, automáticamente nosotros somos perdonados, somos salvos. ¿Por qué? Porque la salvación no viene por méritos, no viene por lo que nosotros hacemos de bueno. La salvación viene por la fe en el Señor Jesús. La persona cree en el Señor Jesús, ella es salva, ella es perdonada. Y cuando ella es perdonada, ella siente inmediatamente la paz. Ella tiene paz con ella misma y sobre todo con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le da el perdón. Usted sabe, el perdón trae paz. Imagínese usted cuando una persona es llevada delante de un juez. Si el juez no le condena, le perdona, ¿cómo es que es la alegría, la felicidad de esa persona? Porque no fue condenada. Las personas son condenadas en el mundo por sus propias conciencias. Ellas son condenadas por sus propias actitudes, por sus propios pecados. Por eso es que la Biblia dice que el precio, el salario del pecado es la muerte. Es la muerte, ¿por qué? Porque la persona es condenada por su propia conciencia. Cuando ella es condenada por la propia conciencia, entonces viene la depresión, la ansiedad, el miedo, viene todo lo que existe de malo en este mundo. ¿Por qué? Porque es el reino de este mundo, el reino del mal, el reino de Satanás. Eso es el reino del diablo. Y el reino del diablo vale todo. Robo, mentira, engaño, corrupción, asesinato. Por eso es que usted ve este mundo lleno de odio, de desgracia, de personas muriendo, personas asesinadas, en fin. El infierno sucede en este mundo, el infierno. En todo el mundo sucede el infierno. No sirve que la persona tenga dinero, porque los ricos son los que más se matan por causa de ser condenados por ellos mismos, por causa de no haber sido absueltos. No fueron perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en la puerta que se abrió para que pudiesen entrar en el reino de Dios. Es el reino del mundo que exige la muerte, la separación de Dios. Pero cuando la persona cree en el Señor Jesús, no es
tener una religiosidad. Ah, yo soy esto, soy aquello, yo no hago maldad para nadie. Usted puede ser la persona más bondadosa, generosa del mundo. Dios, a él le va a gustar eso. Pero si usted no cree en el Hijo de él, usted va a ser condenado. No hay forma. Porque él él dio el alma, él dio el cuerpo, él dio todo lo que Jesús era. Él dio para morir, para ser sacrificado por usted, por mí, por todos nosotros en el Calvario, para que pudiésemos tener el perdón, consecuentemente la salvación. Déjenme hablarles una cosa a ustedes que tal vez ustedes no entiendan. La persona dice, pero yo soy leal, yo no le hago mal a nadie. Esta es una obligación nuestra, es una obligación mía ser bueno. Pero no es aceptable delante de Dios que yo sea malo, sea injusto, sea cruel, mentiroso. No es aceptable. Dios no acepta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es verdad. Dios es todo, de perfección, de justicia. Y eso hace con que Él exija de nosotros también bondad, justicia, etcétera, etcétera. Entonces yo quería hablar con ustedes, ¿cómo es que es este proceso de salvación que sucede o que sucedió? Preste atención. Usted sabe de la historia, usted puede leer esto en los primeros capítulos de Génesis. Usted va a ver que Dios creó al hombre y Él creó con perfección. Creó a Adán y a Eva. Cuando los dos desobedecieron su palabra, su voz, entonces ellos cayeron en pecado, cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque al oír la voz del diablo, da la atención a la voz del mal. Significaba y significa lo siguiente: someterse al mal. Es eso. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos dejaron de vivir en comunión con Dios para vivir en comunión con el diablo. Ahí, el reino de la tierra que estaba en las manos de Adán y Eva pasó para el diablo. Estaba sobre el dominio de Adán y Eva, porque Dios le dio dominio sobre toda la tierra. Pero cuando ellos pecaron, y ellos no sabían que estaban desnudos, pero cuando pecaron, ellos descubrieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque vieron el conocimiento, porque vino el conocimiento del mal. Ellos sabían lo que era bueno, lo que era perfecto, pero cuando ellos dieron oídos a la voz del mal, el mal pasó a dominarlos. Cuando Dios apareció para ellos se escondieron. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos se escondieron? Porque ellos estaban desnudos y ellos se habían rebelado contra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo para cubrir la desnudez de ambos? Después que ellos descubrieron la desnudez, ellos agarraron una hoja y se cubrieron. Hoy esta hoja de palmera es la religión. La religión maquilla el error, el pecado, y la hace a la persona pensar que ella es aceptada delante de Dios. No es. Ninguna religión salva. Ninguna religión es capaz de salvar a alguien. La hoja de palmera tiene una durabilidad pequeña. Luego se va a caer, se va a podrir, se va a secar.
Entonces, tiene que hacer otra hoja de palmera. Entonces, ellos tenían para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Dios tuvo que matar a un animal. Tuvo que sacarle el cuero y hacer las vestiduras que traía para siempre. El animal que él mató para cubrir la desnudez de Adán y Eva representaba a Jesús. Eso mismo. Para cubrir, para eliminar el pecado de la gente, Jesús tuvo que morir. Jesús, porque es lo que está escrito, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, que coloca su vida en Él, que se casa con Él, que hace alianza con Él, aquel que vive de acuerdo con su voz, con su palabra, ese no perezca, sino que tenga vida eterna. Y es esto lo que sucede. La religión no salva a nadie. Si alguien dependiese de religión para ser salvo, va para el infierno junto con aquellos que no creen en nada. Para que usted sea salvo, usted tiene que colocar al Señor Jesús como la puerta de entrada en el reino de Dios. Cuando uno acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador y asume esa creencia de hecho y de verdad, entonces la persona sale del reino de las tinieblas, del reino del mal, que es este mundo, el reino del mundo, y entra en el reino de Dios. ¿A través de quién? A través de la puerta que es el Señor Jesús. Cuando usted entra en el reino de Dios, ahí sucede lo que el apóstol Pablo, conducido por el Espíritu Santo, dice. Por lo tanto, dice él, si ya resucitaste con Cristo, él está hablando, está mandando esta carta para la iglesia en Colosos. O sea, la carta del Espíritu Santo para la iglesia. No es la religión. No, los que eran cristianos, aquellos que tenían a Jesús como único Señor y Salvador. Dice así, por lo tanto, si ya resucitaste con Cristo, quiere decir, si la persona sale del reino de la muerte, del reino del mundo, y entra en el reino de Dios, a través del Señor Jesús, solo puede ser a través de Él, Él sale del reino del pecado y entra en medio de la vida eterna. Ella sale del reino de la muerte, del reino del mundo, y existe la muerte. La figura de la muerte es real, patente. Pero cuando ella entra en el reino de Dios a través de su fe, de su vida en Jesús, Él es el primero en su vida. Primero que su madre, su padre, sus hermanos, sus hijos, su familia, su reputación, su dinero, su condición social, no importa. Jesús se vuelve el primero, el salvador de ella. Entonces, esta criatura nace, es resucitada del reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual, es el reino del Espíritu Santo. Y cuando la persona nace del reino de Dios, ella es sellada, es nacida del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que engendra a esta persona para vivir en el reino de Dios. Este reino de Dios no es visible. El reino de Dios no viene con apariencia visible, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Si usted acepta al Señor Jesús como único Señor y Salvador, así como sobre todo en este mundo se vuelve Él su Señor, su Dios, y continúa obedeciendo a su voz, usted sale
del reino de las tinieblas, del reino del mundo, y entra en el reino de Dios. Una vez usted entrando en el reino de Dios, ahí usted resucitó. Es por eso que cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella es la persona más feliz de la faz de la tierra, porque ella nació de nuevo. Los pecados de ella se acabaron. En Jesús, ella alcanzó la eternidad. Ella alcanzó el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo dice, si ya resucitaste con Cristo, entonces buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas que son de arriba y no en las que son de la tierra, porque ya estáis muertos. Quien entra en el reino de Dios, quien vive en el reino de Dios, ya está muerto. Pero quien vive en el reino del mundo, así como quien está vivo en el reino del mundo, está muerto para el reino de Dios. Está muerto para Dios. Es esto aquí. Entonces, usted, yo, cada uno de nosotros, tiene apenas una opción, o el reino de este mundo, o el reino de Dios. Quien vive en el reino del mundo está sujeto a la muerte, a la destrucción, al odio, a las injusticias, a las calumnias, a las persecuciones. Quien vive en el reino de este mundo está sujeto a todo lo podrido del infierno. Y es por eso que existe el infierno. Es por eso que este mundo es un infierno. Porque es un mundo dominado por el infierno, por el diablo. Ahora, ¿quién entra en el reino de Dios? Que quiere decir, deja el reino del mundo, muere para el reino del mundo y resucita del reino de Dios. Entonces, tiene paz, tiene alegría, porque está viviendo en el reino de Dios. Y eso solo el Espíritu Santo puede hacer a través de un nuevo nacimiento. Pero quien bautiza con el Espíritu Santo, quien da el Espíritu Santo, es el Señor Jesús. Es Él quien bautiza con el Espíritu Santo. Es Él que hace que la persona pase por la puerta que es Jesús y entre en el reino de Dios. Cuando la persona entra en el reino de Dios, naturalmente, ella piensa en las cosas de lo alto. Ella piensa, medita y tiene placer en las cosas de Dios. Por eso existe la iglesia del Señor Jesús. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una empresa física. La iglesia es formada por todos los que resucitaron al reino de Dios. Entonces, contra esta iglesia, la iglesia de los resucitados, la iglesia del reino de Dios, contra esta iglesia, el diablo no prevalece. El diablo pierde, porque es la iglesia de la luz, es la iglesia de la justicia, la iglesia de la conciencia limpia, lavada, es la iglesia de la paz. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es compuesta de personas que salieron del reino de las tinieblas del mundo y nacieron de nuevo a través del bautismo con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer esto, pero Él solo hace cuando la persona sinceramente, verdaderamente, se entrega, cuerpo, alma y espíritu, para el Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo
la hace engendrar una nueva criatura. Y ella es resucitada. Y una vez resucitada, ella comienza a vivir naturalmente en el reino de Dios. Ahí ella tiene paz. Ella vive en paz, aún viviendo en este cuerpo de barro, en este mundo. Pero ella está insertada en el reino de Dios. El reino de Dios no es visto por los que estamos viviendo en el reino de las tinieblas. Pero quien vive en el reino de Dios sabe, conoce, tiene discernimiento de identificar quién, hermanos, quién es hermano y quién no es. Porque todos los que están en el reino de Dios son hermanos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y todos tienen el Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted vaya hoy a la iglesia, vaya con esta fe. Mi Dios, tal vez usted esté buscando, participando para recibir el Espíritu Santo, pero no entregó su vida para Jesús. No será bautizado nunca. Usted tiene que dejar el mundo. Usted tiene que abandonar el reino del mundo. Usted tiene que, obligatoriamente, dejar el reino del mundo para entrar en el reino de Dios. Usted no puede entrar en el reino de Dios aún con un pie allá en el reino del mundo. No hay cómo. No hay cómo combinar el reino de Dios con el reino del mundo. O usted ama el reino del mundo o ama el reino de Dios. O yo soy del reino de Dios o yo soy del reino del mundo. No hay cómo combinar los dos reinos. Entonces, quien resucitó vive en el reino de Dios. Y quien es del reino de Dios entiende nuestro lenguaje. Entiende el lenguaje. Nosotros resucitamos. Para que usted resucite tiene que estar muerto. Y la persona tiene que morir para el mundo. Para este mundo. Para el reino de este mundo. Y para morir tiene que dejar el mundo de lado. Yo pienso que usted entendió este mensaje. Si usted intenta encubrir su desnudez, su pecado, con una hoja de palmera, usted está perdido. Es porque usted está en el reino de este mundo. Si usted se apega a una religión, a una iglesia, sea católica, evangélica, sea espiritista, cualquiera sea la religión, la institución, si ella es una religión de Dios, tengo certeza de que usted va a incluir, porque no es la religión que salva. Ella no salva, la religión no salva. Dios no creó a la religión. Fue el diablo quien le dio la idea a Adán y Eva de hacer con una hoja de palmera. Tiene una durabilidad breve en este mundo, pero el reino de Dios tiene el sello, la garantía del Espíritu Santo que la persona es de Dios. Es por eso que también el apóstol Pablo dice, dirigido por el Espíritu Santo, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo, testifica, confirma dentro de ella que ella es hija de Dios. Ella deja de ser hija de este mundo para ser hija de Dios, hijo de Dios. Si ya resucitaste con Cristo, o sea, si la persona realmente nació de nuevo, vive en el reino de Dios, ella solamente tiene interés en las cosas de arriba. Ella solo tiene interés de las cosas del reino de Dios. Esto es glorioso. Usted que nació de Dios, usted me entiende perfectamente este lenguaje. Pero quien no nació de Dios, pero y esto, y aquello, y aquellas preguntas. Ahí vienen aquellas preguntas.
que dan ganas de fingir que no yo. Pero es esto aquí. Si usted quiere nacer de nuevo, amiga, amigo, en vez de quedarse cuestionando, preguntando, usted tiene que abrazar la fe en el Señor Jesús, porque solo Él le puede salvar a usted, nadie más. No es la religión que le salva, y usted sabe de eso. Religión no salva a nadie. Lo que salva es nuestro Señor Jesucristo, y esto es hecho por la fe justos delante de Dios, y por lo tanto entrar en el reino de Dios, y por lo tanto ser perdonado. El salario del pecado es la muerte. Y es esto lo que sucede en el reino de este mundo. Pero la salvación es el salario de aquellos que salen del reino de las tinieblas, que temen y tienen al Señor como único Señor, se casan con Él, de hecho y de verdad, asumen la fe en su palabra y comienzan a vivir. Dios los bendiga a ustedes, que hoy sea el día de su nacimiento para usted, que aún no entró en el reino de Dios, aún no resucitó. Usted que continúa muerto en sus delitos y pecados. Usted que está en el reino, viviendo en el reino de este mundo. Que hoy sea el día de entrar en el reino de Dios. Cuando usted entra, usted se vuelve la persona más feliz. Que Dios los bendiga y hasta mañana, en nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.